cómo está por dentro esos aparatos, qué hay, qué cosas técnicas hay ahí dentro. Fíjense este esquema que le estoy mostrando en este momento, si lo mira con mucha atención. Este es un esquema que muestra la estructura funcional de los procesos, como lo dice acá, de los buses. Ya les voy a hablar de qué significa esto. Pero en concreto, esto es literalmente el CPU, la unidad central de procesamiento. Ese case que ustedes vieron es esto, donde están distintos elementos interesantes que podemos descubrir. Por ejemplo, tenemos las unidades de entrada, memoria principal, los buses, dispositivos de salida, unidad lógica aritmética, etc. Pero yo quiero hacer un ejercicio con ustedes mental, sin que vean esto, mental. Présteme atención. Cuando tú elaboras, digamos, suponte que tú tienes un programa que me permite sumar dos números en el computador ejecutándose. Mira cómo funciona esto y lo voy a decir de manera analógica. Cuando tú necesitas sumar dos números, tú necesitas conocer los dos números, ¿cierto? Esos dos números, ¿por dónde los van a introducir? Por teclado, unidades de entrada. ¡Wow! Unidades de entrada, teclado. Muy bien. Esos números, una vez que tú los introduces al computador, que pulsas Enter, que da la orden de Enter, se van ¿a dónde? A la unidad de control. La unidad de control es como quien dice la jefa. Se encarga de recibir el dato y dice, ¿qué hago con estos datos? Según el algoritmo que me está circulando, estos datos tienen que ser sumados. ¿Y quién se encarga de sumar esos datos? Ah, mira, pues, esto es una tarea para la unidad lógica aritmética. Ustedes están viendo ahí la palabra unidad lógica aritmética. Entonces, la unidad lógica aritmética se le envía los datos para que haga el cálculo respectivo, envía el resultado a la unidad de control y la unidad de control toma ese dato y se lo envía a la unidad de salida. Es decir, lo envía por pantalla. Vamos a decirlo así más clarito. ¿Verdad? Entonces, entonces resulta que el usuario envía una orden que ese valor se guarde, se almacene. Entonces la unidad de control tiene dos lugares para almacenar, que son la memoria principal, o que llaman la memoria RAM, la memoria que trae el equipo. Cuando usted compra un equipo, te dice, ¿cuánto RAM? ¿Cuánto es eso? Bueno, esa es la memoria RAM. O las memorias secundarias. Según la orden, la unidad de control decide a esa orden. Si es la memoria secundaria, estamos hablando de unidades de disco duro, unidades de almacenamiento temporal, como pendrive, o que se guarda en la nube. Eso también es memoria, pero esa nube no es parte de la memoria del equipo. Ese es otro tema, no nos confundamos. Estamos hablando del equipo físico local. Bueno, espero que me estén entendiendo este tema porque de verdad trato de que sea lo más didáctico posible porque sé que hay cosas que se ven complejas pero realmente no son tan así como lo estoy pensando. Pero volviendo a este esquema ahora, olvidándonos un poco de lo que yo acabo de decirle, fíjense que aquí en este esquema hay una, una palabra que se llama bus de control, bus de dirección y bus de datos. Esos son los hilos por donde circulan las órdenes o los flujos de órdenes que están dentro de un computador. Por ejemplo, ¿de qué se trata el bus de control? Bueno, ese bus de control es qué acción, hacia dónde se va a ejecutar, hacia qué dispositivo dentro de ese componente se va a ejecutar. El bus de dirección es que todos los procesos que se hacen en un computador, estimados amigos, son direcciones electrónicas, son ceros y unos. Cada cosa que se almacena, se procesa en un computador, tiene una dirección, en el caso particular, una dirección de ubicación de ese proceso. Entonces, esas direcciones, el computador, en la lógica que se hizo tan maravilloso estos equipos, es que cada cosa que se coloca dentro del equipo tiene una dirección de ubicación dentro del computador. Y con eso juega la lógica para efectos de, por ejemplo, decir dónde está la dirección de memoria de tal dato y se busca la dirección. Entonces, en ese hilo circulan esas direcciones. Y está el bus de datos, que es el que conecta
con los almacenamientos secundarios, por decirlo así, del equipo. Pero hay otros procesos ahí interesantes que ustedes ven en ese esquema que asusta. De todas maneras, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ya les voy a dar un ejercicio que se van a quedar impactados, se van a quedar anonadados. En este gráfico, como ustedes pueden observar, en la unidad de control existen registros de instrucciones, de codificación, secuenciador. Son procesos que de alguna manera organizan las órdenes que se van ejecutando dentro del equipo. Entonces, todos estos procesos son parte de ese flujo que necesitan para que las cosas se puedan hacer, ¿no? Y en la unidad aritmética, fíjense que hay unos gráficos ahí que dice operador 1, operador 2. O sea, son las operaciones aritméticas que se van a realizar y dentro del componente hay unos circuitos, unos microprocesadores que se encargan de ejecutar esa operación. Muchas veces se dice, oye, yo necesito una memoria más amplia porque esa memoria, ese circuito, pues va a generar mucho más procesamientos matemáticos mucho más rápido, por ejemplo. Entonces, ahí, pues, como ustedes ven, hay cosas técnicas que pueden ser quizás un poco complejas de entenderlas, pero como yo sé que ustedes van a usar la inteligencia artificial, ¿verdad? Voy a hacer un artificio aquí, y que es lo que le iba a decir que se van a quedar maravillados. Ustedes van a agarrar, van a capturar esta pantalla, como lo estoy haciendo yo en este momento, la copian, dice capturar la pantalla y la pegué en la inteligencia artificial. Y le dije, elabora descripción detallada de la imagen adjunta. Al darle enter, la inteligencia va, revisa la imagen y me genera toda una característica específica detallada de lo que significa el gráfico que yo le acabo de explicar, quizás un poco más profundo, más alternativo con respecto a como yo se los di. ¿Okay? Yo ahorita le voy a pasar por el grupo esta información, que debería ser por un correo común, pero para que se den cuenta que aquí la inteligencia me ayudó o nos ayuda a explicar cada elemento que yo acabo de describir con mayor detalle. ¿Ok?